contento de estar acá en este espacio. Ya conocía de las otras dos experiencias anteriores de esta cátedra y pues de verdad que para mí es un orgullo poder estar acá con ustedes. El tema que les voy a presentar en el día de hoy, quizás para algunos, sobre todo como en el medio académico, universitario, puede ser un tema quizás demasiado trasegado. Para algunos, un tema pasado de moda sobre algunas instituciones que si bien fueron muy importantes en una época determinada en la etapa de desarrollo de estas ciudades, quizás hoy ocupan un lugar secundario, entonces por eso mismo quizás hayan perdido ese interés. Yo debo decir, y les pido pues que me excusen en este sentido, pero es una anotación breve. Como yo soy de Medellín, yo vengo pues de una ciudad que durante muchos años se jactó de ser la tacita de plata, de ser la capital industrial de Colombia y que seguía un poco como alejada de su propia realidad, desconociendo todo el peso, el crecimiento vertiginoso y desordenado de una ciudad a partir de los años 50, 60, 70 y que de pronto irrumpió violentamente en el momento del narcotráfico y el sicariato. Y quizás en ese momento nos dimos cuenta allá en Medellín que había otra ciudad. Y en ese momento la ciudad tuvo que empezar a cambiar sus imaginarios, sus representaciones de sí mismas. Cuando yo llego a Pereira, yo me gano un concurso en la Universidad Tecnológica de Pereira, incluso me toca como asistir a una campaña electoral y escuchar a los candidatos. Yo veo que la gente de Pereira sigue, en términos como de proyectos ciudadanos que vinculen al ciudadano con el cuidado de lo público, a una mayor participación, siempre estaban haciendo como una alusión a recuperar el civismo, un civismo perdido. Obviamente yo como historiador, yo me pregunto si es posible uno recuperar el tiempo pasado y ponerlo aquí nuevamente en el presente y que todo el mundo empiece como si fuera como el aire que pudiéramos respirar todos y si eso fuera posible. Me empecé a preguntar hasta qué punto, ¿cierto? Lo que hay ahí es como una visión nostálgica, una visión de las que de pronto Nietzsche cuestionaba, esa visión anticuaria de la historia, que es muy bonita contarla porque está llena de anécdotas, pero que quizás no plantea retos o no permite esclarecer cuáles las situaciones del presente sobre los cuales yo pienso que la sociedad en general, las instituciones, el Estado deben empezar a generar, yo digo, como nuevos modelos de ciudadanía. Pues obviamente este trabajo a mí me apasionó mucho porque yo empecé a hacer un trabajo de prensa, ¿cierto? De consulta de fuentes, de entrevistas. Quería conocer mucho la ciudad en la que estaba llegando, ¿cierto? Y empecé a trabajar los temas sobre la modernización, el cambio social que se da en los años 20, 30, 40, las formas de control social. Porque sin duda se están dando cambios demográficos, están llegando mucha gente del campo a la ciudad y tiene que haber unos modelos, unas pautas morales que regulen los comportamientos en la sociedad y yo creo que estas instituciones cívicas tuvieron que ver mucho con eso, con proponer como ciertos modelos de control social. Uno podría dar cuenta en ese caso como de cierto vigor de la sociedad civil, porque todas esas instituciones eran conformadas por personas particulares, privadas, que incluso tenían como cierto distanciamiento de la politiquería que caracterizaba, pues, por ejemplo, a ciertas administraciones municipales. Un lema de ellos a nivel nacional, porque sociedades de mejoras hubo en muchas partes del país, era que ellos pregonaban menos politiquería y más administración. Claro, eran hombres del sector privado que querían imponerle un ritmo al desarrollo, al crecimiento de las sociedades. Pero también por esa misma vía se empieza uno a preguntar los límites, digamos, un tanto porosos, permítame que lo plantee así en esos términos, entre lo público y lo privado. En el desarrollo de estas ciudades, hasta qué punto el interés particular de las élites de esas épocas que generaban el desarrollo, la transformación, la modernización, se hizo pasar como el interés general. Y eso pues eso creo que estoy en capacidad pues como de demostrarlo. Se señala estas instituciones promueven mucho la idea acerca del altruismo, la filantropía, el desinterés ciudadano. Incluso en ocasiones se denominan como apolíticas y uno podría empezarse a cuestionar hasta qué punto
son estas entidades y quienes las conforman no tienen ningún interés. Sí tienen un interés, lo que pasa es que no será el interés político de liberales o conservadores, pero sí conforman esas asociaciones voluntarias, sociedades de mejoras, clubes rotarios, clubes León, en fin, conforman un tipo muy particular de expresión de la sociedad civil. En ese sentido, yo pues quiero hacer como una alusión, y es que realmente yo no vengo como a hacer apología, ¿cierto?, de estas entidades. Incluso si lo logro pues al final de esta charla, o eso sería parte de la segunda parte que tú me decías, Francisco Javier, quisiera preguntarme junto con ustedes sobre la vigencia del civismo, ¿cierto? Los valores, las pautas morales que promovían estas entidades en el presente, o si estamos llamados a construir nuevos modelos de ciudadanía, de una ciudadanía quizás más plural, más incluyente. El civismo se apega a un modelo muy virtuoso de ciudadano que yo no sé si hoy, con el pluralismo y relativismo cultural que vivimos hoy, todos estaríamos en capacidad de cumplirlo. Y estoy hablando frente a un escenario donde hay una diversidad como de generaciones, ¿cierto?, que muy fácilmente pues, no sé cómo entienden o cómo viven su relación con la ciudad, con qué cosas sí se sienten comprometidos, con qué cosas no se sienten comprometidos, la apatía ciudadana, en fin, todos estos temas. Yo quiero decir que también aquí lo que voy a presentar es un ejercicio de historia comparada, que en ese sentido creo que también mi trabajo es un poco pues como novedoso, porque casi no se hacen este tipo de estudios, siempre se hace un estudio monográfico de una sola ciudad, pero es que para mí es muy llamativo, porque sin duda yo tengo una distancia, y lo voy a decir aquí públicamente, porque vengo de otra ciudad, ¿cierto?, y no entiendo, o me parece un poco ridículo, las diferencias, las comparaciones, los antagonismos entre Pereira y Manizales, ¿cierto? Entiendo que hay una disputa de poder regional y que eso posteriormente llevó a la creación del departamento de Risaralda, en fin, que esos son otros temas que yo también he investigado, pero me parece que hoy estamos llamados a pensar en una nueva integración regional. Entonces, lo que yo quisiera es como mostrarles un poco, paradójicamente, esto sobre todo en Pereira a muchas personas no les gusta, ¿cierto?, porque yo creo que desde allá tienen otro fenómeno, hay como de un complejo cultural todo particular. Es decir, que yo, a pesar de las diferencias que dicen que hay entre pereiranos y manizalitas, yo creo que hay muchas similitudes. Y en este trabajo me he propuesto como encontrar también muchas de esas similitudes, obviamente también las diferencias. Ambas ciudades se sienten muy orgullosas de su pasado cívico, casi que la historia de la ciudad está profundamente imbricada con la historia de estas instituciones. Hay como una especie de simbiosis entre la historia de una y la historia de los otros. Entonces este es el tema pues, que voy a desarrollar hoy, que espero pues, que les guste. Es muy probable que en algunos puntos no estemos de acuerdo, ¿cierto?, pero igual pues, para mí significó un ejercicio investigativo muy interesante, que además me permitió estar viajando entre las dos ciudades constantemente durante cerca de 3 años y visitar muchos archivos, muchas instituciones, hacer muchas entrevistas. En fin, yo me disfruté esta investigación. Yo planteo como 3 ejes de reflexión. El primero, el tema de las organizaciones cívicas, las sociedades de mejoras públicas y su incidencia en el proceso de modernización de los centros urbanos cafeteros y la capacidad que tuvieron para hacer como un proceso de movilización social y ciudadana. Es lo que llamaría un antropólogo acerca de lo que se llama el poder en acción, cómo estas sociedades conforman poder y lo ponen en acción para que la gente Jos Balandier es el antropólogo que plantea este tema del poder en acción. Lo segundo es una crítica, y que afortunadamente pues ya aquí en la ciudad de Manizales ya hay una carrera de historia, y nosotros con lo que estamos haciendo en la maestría en historia, creo pues en mi concepto de que falta una mayor renovación en la historia urbana de Pereira y Manizales, por lo que me parece a mí que ha habido una excesiva idealización del pasado cívico, ¿cierto? Como si esto hubiera sido la completa armonía, como si no hubiera habido fenómenos de crisis, crisis política, crisis social, y que a veces por eso es que también tenemos una imagen del pasado un poco deformada, y yo creo que este tipo de estudios busca es un poco empezar a llamar la atención, de volver a estudiar muy diversos temas. Y lo otro es también una historia emergente del civismo, o sea, paralelo a todo este proceso de cambio, de transformación, de modernización,
donde se empezó como a mostrar que esa sociedad tenía fisuras que quizás hoy son más evidentes que antes, pero que quizás no son de apenas de los años 90, 2000, quizás vienen de los años 40, 50, 60, pero un poco la atención que se puso en el embellecimiento, en el ornato, en una visión, en mi concepto, un poco aséptica del desarrollo de la ciudad, no permitió entender otro tipo de problemáticas sociales. O sea, a la par que estas ciudades iban modernizando sus vías de comunicación, sus parques, algunos edificios, en fin, empezaron a crecer tanto en Pereira como en Manizales, digamos como lo que los sociólogos llaman los cinturones de miseria, y quizás sobre eso ha habido muy pocos estudios. Tengo aquí en mi mano el texto de José Fernando Ocampo, que habla de dominio de clase en la ciudad colombiana, y un texto que hizo un sacerdote, Arturo Calle, en 1963, pero son de los poquitos que muestran un poco que a la par de este proceso cívico, habían claras evidencias de que no todo el mundo se estaba beneficiando de lo que era el proceso de modernización. Además, también porque con esta historia del civismo, espero poder llegar allá, no sé si tengo muchas diapositivas, muchas cosas, también poder explicarles un poco mi versión de por qué se presentó la fragmentación del poder regional, sobre todo la creación del departamento de Risaralda y las tensiones que hubo entre la Junta Pro Risaralda y la Junta de la Unidad Caldense en su momento, en 1967. En este momento, a propósito, pues Risaralda está cumpliendo 50 años de haber sido creada. Entonces, el objetivo es comparar la incidencia de las sociabilidades cívicas. Por sociabilidades, comprendo es como ese grupo donde se reúnen esas personas con ideales comunes, donde esas personas tienen unas afinidades, como anterior, ya sean de tipo familiar, social, educativo, por negocio, ¿cierto? Y ahí me puedo entender que quien genera el cambio social no es un individuo en particular, sino que son grupos sociales. Para mí, pues, tengo una versión como más colectiva de cómo se generan los cambios dentro de la sociedad. Entonces, entender la incidencia de las sociabilidades cívicas, sus proyectos, sus ideales de modernización, sus discursos sobre el progreso y la educación moral, que me parece un punto muy interesante, la educación moral y cívica de los ciudadanos en el desarrollo de la historia urbana de las ciudades de Pereira y Manizales entre los años 1925 y 1950, que es como considerada la edad de oro de estas instituciones. Hago una aclaración: la Sociedad de Mejoras de acá de la ciudad de Manizales es del año 1912 y la de Pereira es del año de 1925, pero entonces para efectos metodológicos de yo poder hacer pues como pues mi ejercicio de historia comparada, pues entonces hago el análisis a partir del año 1925, sin dejar de reconocer que la Sociedad de Mejoras de acá de Manizales pues tiene una historia previa. Las primeras sociedades de mejoras pues, que se reseñan son la sociedad, pues, con la que nacen toda esta idea de las sociedades de mejoras, es la de Medellín, que es del año de 1899, y a partir de esa idea pionera empezaron a surgir otras sociedades de mejoras en muchas partes del país, que no son solamente, y todas esas sociedades de mejoras están muy relacionadas con esos procesos de modernización. ¿Qué es el civismo? ¿Cierto? Hay muchas definiciones del civismo, y si uno también mira los textos de teoría política, se mete a Google, se encuentra con los textos de Victoria Camps y otros autores que hablan del civismo, ¿cierto? Pero como en un civismo más contemporáneo. En mi concepto, y esta es como mi hipótesis, el civismo es una ideología de las élites, una ideología progresista y civilizadora de las élites colombianas a comienzos del siglo XX. No eran solamente de Pereira ni de Manizales, era de todo el país, ¿cierto? Era un grupo de personas que habían salido, quizás habían nacido muy pequeños, les había tocado vivir la guerra de los 1000 días, el país de alguna manera estaba postrado moralmente, habíamos perdido el canal de Panamá, pero llegó una generación con un nuevo vigor y empezó a impulsar todo el tema del desarrollo, sobre todo para vincularnos al capitalismo mundial en ese momento. Entonces empezar a crear nosotros, como mostrar ciudades más pujantes, con mucha oferta para que vinieran a traer la inversión pues, extranjera en este caso. Aquí hay que ver pues, la importancia de estas instituciones, porque tuvieron que ver no solo con el cambio económico, sino también con el cambio social, cultural y educativo.
pues es como imaginarnos, hay algunos videos, aquí está, pues conozco el de Manizales City, que es del año de 1925, y hay uno de Pereira, de unos carnavales en 1936, de cómo estas sociedades campesinas, rurales, ¿cierto?, semirurales, empezaron a volverse como sociedades modernas, con un corte más, digamos, más burgués o más aristocrático, ¿cierto? Y donde este refinamiento era muy bien visto, sobre todo por parte de las organizaciones de élite, ¿cierto? Pues, a mí me parece que es muy particular, porque yo que soy de Medellín, pues la ciudad más cercana que tiene, pues sería propiamente tal vez Manizales o Bogotá, a 4 o 5 horas, mientras que aquí son dos ciudades muy grandes y están a menos de 1 hora o están a 1 hora, ¿cierto? Hay muchos aspectos que permiten entender o plantear que la historia de una no se puede entender sin la historia de otra, sobre todo porque había una muy constante comparación por cuál era la capital más cívica de la región, en dónde se creaban más sociedades anónimas, dónde se transportaba más gente a través del ferrocarril. En fin, hay una cantidad de elementos que permiten hacer esa comparación. El crecimiento demográfico, si ustedes lo ven bien, es muy similar, obviamente en los primeros años. En azul, Manizales estaba por encima del crecimiento de Pereira, pero eran muy cercanos. Ya solamente hasta el censo de 1985, ya Pereira empieza a tener una población mayor que la de Manizales, pero es muy cercano, o sea, es muy particular, porque Manizales, siendo la capital, una ciudad como Pereira tenía un vigor y un desarrollo muy pujante. De alguna manera no se comportaba como una ciudad provincial relegada de segundo rango, sino que estaba muy al nivel de Pereira, con la ventaja de Manizales, con la ventaja de que, por ejemplo, un aspecto que fue importantísimo, la llegada del ferrocarril, del ferrocarril de Caldas, primero a Manizales, a Pereira que a Manizales. El ferrocarril llega a Pereira en el año 1921, mientras que a Manizales llega en el año 1927. Entonces, durante ese trayecto de tiempo, Pereira, ¿cierto?, se vuelve un centro comercial muy importante, con un radio de acción muy amplio hacia el norte del Valle del Cauca y hacia todo el occidente de lo que era en ese momento el departamento de Caldas, y eso le permite adquirir un mayor vigor económico. Aquí tendríamos que dar cuenta, ¿cierto?, de la importancia de estas organizaciones, estas asociaciones voluntarias, los cargos que ellos ocupaban, la serie como de afinidades políticas, sociales, culturales, ideológicas. Es lo que yo les mencionaba ahorita. Eran hombres muy convencidos del rol de las élites en el direccionamiento de las ciudades. Ellos además asumían que ese direccionamiento era una labor necesaria para ir forjando esa nueva nación. Una nación que durante el siglo XIX había estado viviendo una cantidad de guerras civiles. En esta etapa era llamada como a participar en el desarrollo, sobre todo de la industria, del comercio, de las ciudades. Y empieza uno a ver, pues, en las imágenes que yo les cito acá. Aquí a este lado está la de la Sociedad de Mejoras de acá de Manizales, que es del año 1912, y en este caso esta es una foto no de la Sociedad de Mejoras de Pereira, sino de la Cámara de Comercio. Pero hay una cosa bien particular, de que la mayoría de estos integrantes de la Cámara de Comercio de Pereira, el 95% de las personas que están ahí eran parte de la Sociedad de Mejora. O sea, estas personas eran los que ocupaban los cargos públicos en el consejo, en algunos casos eran alcaldes. Entonces me hacen como pensar qué era ser un hombre público, cuál era el compromiso con la ciudad, porque estas personas, mejor dicho, a qué horas atendían sus negocios, a qué horas iban a la Cámara de Comercio, a qué horas iban a la Sociedad de Mejoras, a qué horas estaban con sus familias. O sea, eran personas muy comprometidas con ese virtuosismo de la época, ¿cierto?, de vivir la vida pública y de estar siendo como actores activos, pues, participativos en la transformación de estas ciudades. Entonces, con el nombre de prosopografía hago alusión como a una especie de biografía colectiva. Yo le seguí el rastro a todos estos personajes. En cada ciudad escogí 30 personajes que fueron miembros de las juntas directivas de las sociedades de mejoras, y empiezo a encontrar incluso que entre ellos hacían negocios. Claro, porque era la economía regional la que se estaba moviendo en ese momento, y hay una cantidad de apellidos comunes que uno, pues, lamentablemente no alcanza como a seguirle, pues, como el hilo a todo eso, pero quizás hay muchos nexos familiares entre las sociedades
de Manizales y de Pereira en ese momento. Ellos son forjadores de una etapa clave en el paso de lo tradicional a lo moderno en esta región. Aquí tenemos dos imágenes. Obviamente yo siempre he pensado que esto es como un montaje, pero me parece muy ilustrativo, ¿cierto?, de cómo se va dando la migración y una cantidad de personas campesinas empiezan a montar, en el caso de Pereira, en el tranvía, en el caso de Manizales, en el cable aéreo. Yo imagino que el vértigo, o sea, esas transformaciones debían ser muy vertiginosas. Ver llegar, por ejemplo, el tren, los autos, asistir a cine, a una serie de espectáculos que obviamente en menos de 20, 30 años habían transformado la vida en estas regiones. Ellos se encargaron del ornato de los parques y la visión estética del progreso. Aquí tengo como unas imágenes, ¿cierto? Todos ellos, este es el Parque El Lago de Pereira y este es el Parque de los Fundadores acá en Manizales. O sea, yo percibo muchos elementos estéticos de urbanismo muy similares, o sea, tienen la misma mentalidad, tienen la misma noción de progreso, ¿cierto? Obviamente pues el diseño es distinto, pero ambos comparten esos ideales, sobre todo estar muy a tono con las élites de Medellín, con las élites de Bogotá y por supuesto con poner las ciudades muy similares a las ciudades que ellos venían conociendo, en el caso de Europa, de Estados Unidos. Ese era un poco su ideal, ¿cierto?, de la transformación física y moral. La transformación física de la ciudad y la transformación moral de los ciudadanos. Entonces ellos introducen, por ejemplo, las instituciones educativas, los deportes, repito, la experiencia del cine, de la radio. Todos ellos se meten, arriesgan como capitales en esas sociedades anónimas. Ellos son los que están liderando pues todo este proceso de cambio y por eso es que me parece importante el tema de las sociabilidades. En este caso, el ejercicio que yo hago con las diapositivas es que una es de Manizales y otra es de Pereira. En este caso es de acá de Pereira y esta es de Manizales. Pero están haciendo lo mismo, están introduciendo las mismas prácticas en cada contexto. ¿Qué se entendía por civismo? Lo que esta gente sobre todo promovía, en eso sí me ha llamado mucho la atención el caso de Manizales, la constancia, la perseverancia como con distintos medios de difusión de esas ideas cívicas. Rescato en particular la revista Civismo de la Sociedad de Mejoras de acá, que es una revista que está desde el año de 1936. Uno no sabe qué vehículo tan poderoso era ese tipo de revistas, lo mismo que a través de los periódicos, promoviendo esos ideales. Uno lee el periódico La Patria y en este caso, o en este otro caso, el Diario de Pereira, y esos titulares, usted, así uno leyendo la primera página y lo primero con que lo recibían a uno, ¿usted qué ha hecho hoy por su ciudad? ¿O usted qué va a hacer hoy por su ciudad? O esas comparaciones constantes de que Manizales ya tiene el Palo Grande, entonces Pereira ¿cuándo va a tener su estadio? Pero a su vez, que ya Manizales tiene su aeropuerto, Pereira ya tiene su aeropuerto Matecaña, entonces también en Manizales ¿cuándo vamos a tener un aeropuerto? A mí eso, pues repito, a mí como la consulta de archivos, eso me pareció muy llamativo. Entonces es eso, el civismo es ese celo, ese interés, no tiene nada que ver con la apatía, pues, que supuestamente es hoy característica de los ciudadanos posmodernos, de los que habla Lipovetsky. Es ese celo por los asuntos públicos de la ciudad y sobre todo un sentido de la patria chica. Este dato me parece muy interesante, porque si bien el civismo moviliza a la ciudadanía por la patria chica, también va generando algo que yo quiero llegar ahorita y empieza a crear los localismos. En su afán de crear identidad, sentido de pertenencia, empieza a crear los localismos que sobre la base de esos localismos es que se van a dar posteriormente las rivalidades entre Pereira y Manizales. Una de las cosas que era uno de los lemas que a cada momento uno va encontrando en la prensa, en las revistas, era armonizar el progreso material, o sea, los cambios físicos en la infraestructura, con el progreso espiritual de sus habitantes. En esta época no hay que olvidar que está muy de moda los manuales de urbanidad de Carreño, los catecismos del Padre Astete, que eran como las guías morales para la ciudadanía. A mí todavía me tocó en la escuela estudiar a Carreño y estudiar al Padre Astete, y hoy ya eso ya no se enseña, ¿cierto? Entonces,
de alguna manera, una forma también de amarrar más y de comprometer más al ciudadano con su ciudad, era que la idea del buen ciudadano cívico se asimilaba con la idea del buen cristiano. Aquí es también muy importante el papel que van a jugar los sacerdotes, los curas, tanto en las juntas directivas de las sociedades de mejoras como en distintas iglesias de las ciudades de ambas ciudades. Aquí sería el padre Hoyos, allá en Pereira sería el padre Baltasar Álvarez y muchos otros, ¿cierto? Y ellos siempre estaban asimilando que el compromiso que tenían con la ciudad era como el compromiso que tenían ellos con la Iglesia Católica. Eso moviliza. Eso realmente repitiéndoselo cada 8 días, y vamos a hacer el convite porque tenemos que hacer un aeropuerto, porque tenemos que hacer la Villa Olímpica. Eso, o sea, el principal epicentro de la cátedra de civilidad o de civismo de esa época eran los púlpitos de las iglesias. Aquí el tema del civismo, una cosa que también me llama mucho la atención, pues sobre todo en términos de formación de ciudadanía, lo que históricamente hemos construido en ciudadanía, es que el tema del civismo se centra más en el campo de los deberes, el del deber ser, que en el campo de los derechos. Nosotros sabemos hoy que la ciudadanía es un equilibrio entre deberes y derechos, pero quizás para esta sociedad, o sea, en ese momento, por ejemplo, las mujeres participaban activamente en muchos eventos, digamos, cívicos, sin ni siquiera haber logrado, por ejemplo, la condición de los derechos políticos. No teníamos, digamos, fortalecido una idea de Estado social de derecho que le permitiera a una cantidad de la población, pues, acceder a los servicios mínimos de educación, salud, en fin, pero estos grupos estaban constantemente jalonando la idea del deber, los deberes morales que tenía cada ciudadano con respecto a su ciudad. Y esto, de alguna manera, se termina de instrumentalizar, pues digo yo, como de orientar esa propaganda en términos muy sacros. Esto sucede, repito, para Pereira como para Manizales, ¿cierto? ¿Cuáles son los mandamientos del civismo? Y aquí se pone el Cristo de Tassioli, ¿cierto? Que lo están inaugurando en ese momento en la catedral, y dice unos cuantos, son 10, 8, no los voy a leer, en fin. Dice, el primero, que el amor que guardamos por la ciudad sea tan sincero y tan limpio de toda ambición personal, que a ella le rindamos el permanente culto de nuestro civismo por encima de todas las cosas. Segundo, que no sea en vano el afán por servirla. Tercero, que nuestro corazón sea a modo de una llama santificada por el amor a la tierra. Nuestro anhelo de servirla debe moverse a un ritmo en perenne superación. Y así por el estilo. O sea, esto está acompañado de una constante propaganda cívica. Aquí yo lo que estoy mostrando es las fuentes históricas con las que yo hice esta investigación. Aquí también se da un proceso, entonces ya voy como agarrando los 3 conceptos, el de las sociabilidades, el de la idea del progreso, muy estimulado por esa mentalidad religiosa, porque es ahí donde uno se pregunta hasta qué punto el civismo construyó un modelo de ciudadanía laico, o se apoyó más bien en esos referentes católicos para movilizar a la sociedad. ¿Cómo era la educación? O sea, obviamente había instituciones educativas. Las sociedades de mejoras ayudaron a crear muchas instituciones educativas, como les voy a mostrar ahorita. Pero entonces había 2 niveles como de esa educación moral que había que hacer con la sociedad y con el pueblo. Porque primeramente había como esa diferenciación. Una era la sociedad. La sociedad eran los propios miembros de la sociedad, donde ellos lo que están era tratando de mostrar eso que llama Pierre Bourdieu la distinción social frente al resto de las demás capas sociales. Y la otra era como esa educación para el pueblo que le permitiera entrar en la modernidad, las primeras letras, pues la educación básica, y sobre todo muchas normas de higiene y de urbanidad, ¿cierto? Para que las personas se empezaran a calzar, para que poco a poco fueran dejando la ruana, como también sucedía en Bogotá, en fin, y empezaran a vestir ya pues el sombrerito, el saco de paño, en fin, y las prácticas de salubridad, por ejemplo, evitar el consumo de la chicha y promover más, por supuesto, el consumo de la cerveza. Aquí se estaban creando ya las primeras fábricas de cerveza, entonces favorecía más que la gente tomara cerveza y no chicha, pero igual, como les digo, sucedía también en Bogotá. Entonces aquí vemos esa educación para el pueblo de las primeras letras y que obviamente también fue muy acompañada por la labor educativa de la radio y la labor pues pastoral de la iglesia.
Mientras que para otros casos, en el caso de las élites, era la distinción social, sobre todo la que se ponía en escena en las semanas cívicas, en los clubes literarios. Esas dos son fotos de Manizales, ¿cierto? Aquí está en la asamblea departamental, exposiciones de artistas, aquí hay conciertos de canto lírico, en fin, que eso sí fue muy característico de Manizales. Ahí se empezaron a dar ciertas rivalidades entre el nivel cultural alcanzado por las élites aquí en Manizales versus esa cosa que en alguna ocasión decía Silvio Villegas, que aquí en las altas cumbres sí era posible pensar, ¿cierto? Por el clima, y por allá abajo con el calor no era posible pues, que se desarrollara el pensamiento. Pero entonces eso porque también uno de los puntos que fue como el florero de Llorente para movilizar como el sentimiento de rechazo de Pereira frente a Manizales fue que mientras en Pereira querían hacer unas obras educativas, estaban moviendo tierras con un bulldozer, aquí estaban muy empeñados en la construcción del Teatro Fundadores, que con el Teatro Fundadores la ciudad de Manizales iba a alcanzar un nivel muy alto frente al resto de ciudades del país que ya contaban con un escenario tan bonito, además de que ya tenían para esa época el Palacio de Bellas Artes, una tarea que por ejemplo la gente de Pereira siempre quiso tener y nunca pudo alcanzar. Nosotros pues ahorita allá en Pereira tenemos apenas hace poco, 30 años, una facultad de Bellas Artes, pero desde siempre los grupos de élite habían querido tener también su palacio, además porque, mire, ese era el concepto, el Palacio de las Bellas Artes. Como dice el historiador Kay Christie en un texto que les recomiendo, Oligarcas, campesinos y política en Colombia, que es sobre Caldas, dice: para este sector de la sociedad, la traducción de un poema del inglés, francés e italiano llegó a ser casi tan importante como explotar una finca productivamente u oponerse en forma constante a los adversarios políticos. ¿Cuál era esa propaganda cívica? Aquí, por ejemplo, lo tengo. En este lado es Manizales, en este lado Pereira. Espero que lo alcancen a ver, ¿cierto? ¿Cómo era la convocatoria? O sea, para mí, no sé, pues de pronto mi análisis es muy superficial, están haciendo lo mismo. Están convocando a la ciudadanía, están mostrando que la ciudad se ha desarrollado y que cualquier inversionista nacional o extranjero podía tranquilamente venir aquí a traer sus empresas. En la Semana Cívica del año de 1940 en Manizales, esto sale en la revista Civismo, señor Hacendado, imagínense a quién se convoca, ¿cierto? A la Semana Cívica. Señor hacendado, señor comerciante, señor banquero, señor industrial, señor periodista, señor empleado, señoras, señores, prepárense para la Semana Cívica. Propalacio de Bellas Artes, que celebrará la Sociedad de Mejoras del 3 al 11 de agosto de 1940. Cuando en esa época las semanas cívicas eran en agosto acá en Manizales. Pero a su vez, Pereira, a través del periódico El Diario, ya no, en esta es la revista Civismos, en esta es el periódico El Diario, lo llaman así, Pereira lo cita, Pereira lo llama, Semana Cívica, y era ya en Pereira del 5 al 12 de octubre. Ambos están muy empeñados y ambas instituciones suelen distinguir, colocar medallas al ciudadano cívico y hacer como lo que yo llamo toda una puesta en escena, para que el resto de la sociedad pues digamos como que entienda que eso es algo importante, que esos son comportamientos ciudadanos que habría que emular. Aquí en este caso ya me utilizo más de la revista Civismo de acá de Manizales, toda la propaganda cívica, y además tendríamos que ver quiénes pautaban en esa revista. Son los mismos empresarios, son los mismos miembros de la Sociedad de Mejoras, pero estaban con este tipo de campañas que a mí me ha llamado mucho la atención. Dice: apoye usted la campaña Propintura que adelanta la Sociedad de Mejoras, pinte la fachada de su edificio. La otra: cada persona que llega a Manizales debe llevar una magnífica impresión de la ciudad. Atiéndala usted amablemente, muéstrele todo nuestro progreso y háblele de nuestros proyectos. Y eso acompañado de esta que es uno de los textos que más me gusta de esa revista Civismo, que es el Credo de Manizales, que lo escribió Tomás Calderón, más conocido con el alias de Mauricio. Si ustedes ven la figurita, la hizo Omar Rayo, es un dibujito de Omar Rayo, y este credo me da mucho que pensar y muestra un poco como también esa rivalidad a nivel regional. Este sí lo voy a leer porque además, repito, aquí está
se enfatiza el tono sacro con el que se promovía ese modelo de civismo. Por eso es que hago mis cuestionamientos respecto a si es vigente hoy en el presente hablar de este modelo cívico, ¿cierto? Como modelo ciudadano. Creo en Manizales todopoderosa, creadora de la más fuerte colombianidad. En el futuro, su único hijo, que fue concebido por obra y gracia de la raza y nació de una montaña virgen. Padeció bajo el poder de las llamas, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Fue crucificada, muerta y sepultada. Descendió a los infiernos de la desolación y al tercer día resucitó de entre las ruinas como el ave fénix. Subió a los cielos en doble y augusta catedral de fe y optimismo y está sentada a la diestra del cráter vigilante. Desde allí, cúpula de la patria, han de ser juzgados vivos o muertos los habitantes estorbosos y los que la olvidan en su ausencia. Creo en el Espíritu Santo del desinterés ciudadano, en el perdón de los pecados nacionales cometidos contra su austera regionalidad modelo, en la resurrección del civismo y en su grandeza perdurable. Amén. Este era el credo de Manizales. Entonces, en este sentido es que yo considero que la publicidad se constituyó en un medio de comunicación muy potente, cuya eficacia reposa en la uniformidad y en la homogeneidad del discurso que transmiten. Constantemente se está repitiendo los mismos lemas, los mismos esquemas. Dicha publicidad transmite un sistema de valores, una ideología, una cultura que las élites consideran oportuno que la juventud y el conjunto de la sociedad debe adquirir para la perpetuación de los valores. O sea, al menos pues yo puedo tener una mirada crítica frente a estos temas, pero estoy seguro que esta gente sí sabía muy bien lo que estaba haciendo. Se reconocían como los miembros de la élite y sabían que tenían una labor de liderazgo y sabían que contaban con unos medios de comunicación que eran muy potentes, que eran la prensa, la radio, el cine, porque muchas de esas cosas también se pasaban por el cine, y por supuesto se apoyaban en la Iglesia Católica. Entonces, la educación cívica de esa ciudadanía se constituyó en un campo de poder. Aquí sigo apegado un poco como al esquema de Pierre Bourdieu, que permitió conservar el orden en medio de las transformaciones que experimentaba la sociedad de masas. O sea, ese es el concepto que yo digo. O sea, como ideología sirvió como un mecanismo de control social. Ellos pautaban cuáles eran los valores, las normas, los comportamientos públicos, los comportamientos privados. Y ese fue el éxito de ese proceso de modernización en este periodo que yo estoy analizando. Yo considero, y quiero hacer pues aquí, no quiero caer pues como en diletancias teóricas o metodológicas, pero yo considero que la historia no es simplemente la recopilación de los hechos sucedidos, sino que el historiador es un sujeto activo en la construcción de esa interpretación de la historia. O sea, les puedo decir que yo hago evidente aquí delante de todos ustedes mis sesgos frente a esta interpretación, pero lo que pasa es que me reconozco también como sujeto de este presente. Entonces yo me pongo a pensar, ¿yo qué haría donde yo tuviera una institución que estuviera encima diciéndome cómo me tengo que comportar, ¿cierto? Cuando pues yo un poco por mi proceso de formación creo, bueno, no, yo soy autónomo, me sé autorregular, en fin, pero para esa época era muy importante toda esta propaganda cívica. Por ejemplo, para el espacio público. Esto aparecía en las revistas Civismos 31 y 32 del septiembre del 39. Señor peandante, atienda con oportunidad las señales que dan los vehículos pidiendo vía libre. En este caso no es el peatón, sino el vehículo, ¿cierto? Un toque largo, el vehículo sigue derecho. 3 toques cortos, voltea a la izquierda. 2 toques cortos, voltea a la derecha. ¿Cierto? O sea, era una especie, una nueva semiótica urbana que me imagino que el que era campesino y llegaba, ¿cómo hago yo para enterarme, cierto? ¿Hacia dónde va a voltear? Obviamente no existían semáforos. Entonces, esa era la forma como estas instituciones se la jugaban toda por esa presencia en la vida pública. Por ejemplo, también incidían hasta en la estética urbana y en la ortografía. Aquí tengo 2 casitos que les quiero mostrar. Puntuario cívico. En el mes de agosto de 1938, la Sociedad de Mejoras hizo un llamado a la ciudadanía para que reemplazara por papel blanco los carteles fúnebres, ya que el color negro da un aspecto desagradable a la ciudad. En muchos casos, incluso se llegaban a poner, o sea, contaban con la autorización del Consejo Municipal. Recuerden que muchos de los miembros de las sociedades también hacían parte del Consejo Municipal para establecer multas.
a los que no pintaran la fachada, al que cometiera alguna infracción respecto a estas normas de comportamiento público ciudadano. Esta me gusta mucho, ¿cierto? Esta es en la revista Panoramas, que era de Pereira, instruían a la gente para no llamar a las personas con apodos ni diminutivos, ya que eso era muestra de falta de cultura. Habría que estar dando muestras de cultura constantemente. Se dice que la costumbre provenía de Antioquia y el diminutivo era como sacarle punta a los nombres, ponerlo así chiquitico, así como todos nos tratamos, Gustavito, Angelita, en fin. Entonces, se asumía que la educación cívica era el soporte del edificio social. Esta idea la tomo también pues, del profesor Albeiro Valencia Llano, que ha sido una persona que me ha orientado mucho pues, también como en estos temas. Y por ejemplo lo podemos ver, sin duda, en que estas instituciones fueron muy importantes para la creación del Instituto Universitario, la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional de Colombia. Pero asimismo, un grupo de personas, pues como de familias destacadas que hacían parte de la Sociedad de Mejoras Públicas del Club Rotario, fueron los que tuvieron que ver con la creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. En este caso cito al doctor Jorge Roa Martínez y por ejemplo a Guillermo Ángel Ramírez, que fueron alcaldes de la ciudad, eran miembros de la sociedad y fueron los primeros rectores de la Universidad Tecnológica de Pereira, pero ya a partir del año de 1961. Aquí pues obviamente me llama mucho la atención todo el esquema de lo que era el orden cívico en esas sociedades. Yo creo que esas fueron las pautas en que, por ejemplo, también para el caso de Medellín, por ejemplo, mi mamá que viene del campo y cuando yo ya pues empiezo a estar en el colegio, esas filas, que tome distancia, que las uñas estuvieran limpias, que le revisaban a uno las orejas, que el cabello corto, ¿cierto? Todo era ese tipo de sociedad con la que fuimos haciendo el tránsito de lo tradicional a lo moderno sobre este tipo de pautas morales y culturales. Entonces, este tipo de prácticas avivaban el entusiasmo patriótico con los que se buscaba fomentar la idea de una unidad política, civil y moral. El civismo, el púlpito en este caso, era el principal epicentro de la catedral cívica. Estas dos iglesias son uno de los mayores orgullos de cada ciudad. Ahí está como concentrado el orgullo por la ciudad, la idea de si participó en la construcción o reconstrucción de alguna de estas iglesias. Eso es lo que le va volviendo efectivo, lo que va haciendo que entre más sectores de la población se vaya asimilando estos ideales del civismo. Aquí yo pues tengo un repertorio muy amplio de lo que en cada ciudad, cada una de estas entidades ha desarrollado. En Manizales, la Catedral Nuestra Señora del Rosario, el Instituto Universitario, la Universidad de Caldas, Aeropuerto La Nubia, Avenida Santander, Parque Fundadores, Parque Caldas, Instituto de Bellas Artes, Normal de Varones, Carretera al Magdalena, Parque Los Nevados. Esto porque también es muy interesante, porque ya desde los años 30 y 40 en la Sociedad de Mejoras empezaron a tener la idea del turismo, a propósito de las ideas del city planning, que era toda una promoción de la ciudad. Entonces también empecemos a promocionar el Nevado del Ruiz y también la carretera al Magdalena. En Pereira está la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza, el Hospital San Jorge, Aeropuerto Matecaña, Villa Olímpica, el Zoológico Matecaña, las vías hacia Cartago, Armenia, los parques El Lago, La Libertad, Olaya Herrera y, sobre todo, la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, se trata de ciudades cívicas, ordenadas, limpias y progresistas para atraer la inversión capitalista nacional y extranjera. Aquí tengo por ejemplo, propaganda de Pereira. Pereira, una de las ciudades más bellas de Colombia, se permite informar a todos los industriales del país que durante el mes de febrero de 1941 se inaugurará su planta eléctrica con capacidad para 10.000 caballos de fuerza. Ofrece a todos los industriales de la República que quieran establecer sus industrias en esta ciudad especiales garantías, fuerza y luz, servicios de teléfonos con grandes descuentos en las tarifas actuales. Ahora que me llaman, cuando yo estaba haciendo este tipo de investigación, estaba llegando a Pereira precisamente todo lo que eran las grandes plataformas, el Éxito, Home Center, Al Costo, y en qué condiciones, ¿cierto?, se estaban brindando las posibilidades para que llegaran estas empresas, con unos empleos de muy baja calidad, ¿cierto?, y sin cobrarles impuestos. Porque estas ciudades son un poco urgidas de eso, como de traer el progreso y tiene que venir desde fuera y entonces a veces eso descompensa a los mismos habitantes
de la ciudad, ¿cierto? Como en cuanto a sus derechos, a sus posibilidades realmente de sentirse partícipes de la construcción de eso colectivo que llamamos lo público. Entonces son cosas que yo he mirado pues, pues, desde hace mucho rato y a través de muchos documentos. Entonces, las entidades cívicas no solo se encargaban de asuntos ornamentales, estaban construyendo las bases del edificio social. Las sociedades de mejoras públicas eran el verdadero meridiano del progreso y la cultura. O sea, casi que cualquier espectáculo, cualquier artista, cualquier proyecto educativo tenía que pasar por las sociedades de mejoras públicas. O sea, incluso hacían las veces del Estado y lo hacían mejor que el Estado. Obviamente eso también no siempre fue así a lo largo del tiempo, porque por ejemplo, cuando llega los años de la República Liberal entre 1930 y 1946, y por supuesto llegan algunos sectores del liberalismo como más radicales, muy cercanos a las ideas de Gaitán, de Jorge Luis Gaitán. Aquí en Manizales, por ejemplo, hubo mucho gaitanismo. Empiezan a cuestionar por qué esos señores de la Sociedad de Mejoras Públicas tienen tantas prebendas, por qué pueden recolectar ellos impuestos. Y entonces empiezan a dar rivalidades. En Pereira, por ejemplo, eso permitió que se dieran rivalidades entre lo que se llamaba los blancos y los negros, ¿cierto? Los blancos eran los de las familias tradicionales y los negros eran como sectores emergentes que estaban llegando a hacer la política allá en los años 30 y 40 en Pereira. Un caso muy sintomático es el del famoso senador Camilo Mejía Duque, que era de Salamina y que llegó a Pereira y allá lo llamaban el negro. Pereira frente a Manizales se denomina como negra, ¿cierto? Pero allá mismo, dentro de la propia sociedad, tienen sus distinciones sociales y raciales. Era una muestra también de la vitalidad de la sociedad civil, menos política y más administración, y hacían muchas veces las veces del Estado. Había un traslape entre lo público y lo privado. Lo que pasa es que uno también piensa, bueno, son ellos los miembros de las sociedades de mejoras públicas, están recaudando como impuestos o contribuciones, incluso empiezan a estar, yo creo que ellos son como los pioneros en empezar a crear ese sistema de valorización. Y a su vez son ellos los abogados, son los ingenieros los que hacen la obra. O sea, son sociedades muy cerradas, tanto para el caso de Pereira como de Manizales. O sea, ellos son los que dicen por dónde va el desarrollo y son ellos mismos los que lo van ejecutando. En Pereira siempre se ha dicho un poco que si la carretera de Pereira hacia Armenia hubiera ido por una vereda que todavía está muy abandonada, La Bella, hubiera salido mucho más barata, pero se fue por otro lado, que pasó por unas fincas de unas personas muy prestantes en ese momento allá en la ciudad de Pereira. O sea, ahí es donde uno empieza a mirar la relación entre lo público y lo privado. También es un poco eso, algo que pues quizás se ve más para Manizales, pero yo creo que yo también lo he podido palpar en ocasiones para Pereira. Pereira se asume como una ciudad como con un poquito más de desparpajo. Manizales es una ciudad un poquito más flemática, más, ¿cierto? Pero se trata en ambos casos de élites con poses aristocráticas y anhelos de progreso en una república de campesinos. Había que formar esa sociedad, había que transformarla y quizás eso es lo que todavía estamos hoy. Yo que soy profesor de formación en ciudadanía, todavía tenemos que seguir formando al ciudadano. Entonces, también yo quisiera como señalar, porque lo encontré mucho, el carácter punitivo, porque cómo se forma una cultura ciudadana. Pues Santana Mocus dice que mediante los incentivos, ¿cierto? Pero también mediante los castigos o la cuestión esta moral, estas sociedades también tenían un carácter punitivo. Había multas por avisos con errores ortográficos, por no pintar las fachadas de las casas, etcétera, por consumo de licor en la vía pública, en fin. Yo no sé cómo voy aquí de tiempo respecto al... Aquí ya voy llegando un poco como a las tensiones políticas regionales de los proyectos cívicos, que esto como también luego va a generar la crisis de la unidad departamental en Caldas, que era el famoso departamento modelo de Colombia, así se conocía a nivel nacional. Hay dos modelos contrapuestos de civismo, o sea, hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias. Cada uno cómo se reconoce a sí mismo, ¿cierto? Hay recelos de la dirigencia cívica, empresarial y la clase política de Pereira hacia Manizales. Ellos decían que Manizales sufragaba los gastos de su modernización con base en las rentas que recaudaba en los demás municipios del departamento. Por eso también cuando aparece la idea de crear el departamento de Risaralda, inmediatamente muchos municipios del occidente caldense empiezan a ver
con buenos ojos la posibilidad de salir de Caldas y empezar a crear un nuevo departamento. Aunque obviamente ese proceso fue mucho más conflictivo y ahí se presentaron muchos engaños, mucha gente pues inicialmente ese proyecto iba a arrancar con 20 municipios y finalmente quedó con 13. Se estaba pensando que allá podían quedar Río Sucio, Supía, Marmato, Anserma, Belalcázar, en fin. Por eso es que el mapa de Risaralda es tan particular. Es todo extraño ese mapa de Risaralda, o uno cuando va, por ejemplo, que quiere ir hasta Belén de Umbría, Quinchía, tiene que pasar, sale uno pues por la Virginia y tiene que volver a entrar a Caldas y tiene que después volver a pasar ahí sí otra vez volver a entrar a Caldas, ¿cierto? Es la forma como se ha armado el mapa en estas regiones. Hay un informe de la Cámara de Comercio de Pereira, donde ellos en 1934 ya empezaban a evidenciar este inconformismo. Ellos decían, el departamento de Caldas devuelve al municipio de Pereira el 14.82 sobre un capital de 4.245.206 millones de pesos, que se tuvo en movimiento dentro de los límites del último. O sea, ya estaban acusando a Manizales de un centralismo asfixiante y peligroso. O sea, ya estaban aportando pruebas de tipo fiscal que decían que no era justo que ellos tributaran tanto para las rentas departamentales y que se invirtiera tan poco en el desarrollo de la ciudad. En esto pues es un papel muy importante el de la Cámara de Comercio, pero repito, muchos de los miembros de la Cámara de Comercio eran los miembros de la Sociedad de Mejoras Públicas. Entonces esa es la labor del celo cívico que ellos desarrollan allá en cada una de estas entidades. El orgullo cívico por el desarrollo urbano local motivó la fragmentación del poder regional. A mí me llama la atención es cuando ya se empieza en los años 50 y 60 a dar ya esa puja entre las dos ciudades. No sé si alcanzan a ver que no se ve el nombre del departamento de Caldas en el diario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, arriba el titular, Pereira entra en resistencia civil. Eso sí lo alcanzan a ver, ¿cierto? Pero más abajito dice, cayó el gobernador de esa cosa que llaman Caldas, pero así en diminutivo, ¿cierto? En régimen militar, los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, así chiquitico, diminutivo. Hay muchas tensiones que se empiezan a dar en esa época, ¿cierto? A propósito de esas rivalidades. Es evidente aquí que la prensa de ambas ciudades avivó el debate político en esa época. El pueblo liberal de Pereira fue asesinado con fusiles oficiales disparados o sea, ¿dónde era la capital del departamento? Pues aquí en Manizales, ¿cierto? Hasta allá iban y mandaban al ejército, a la policía, y entonces están denunciando constantemente esas rivalidades. Y entonces, sobre la base de eso, ¿cierto? Como sentirse, sobre todo en Pereira, sentirse un poco victimizados frente a la acción política, a la acción pública que se ejercía desde acá, desde la capital en Manizales. Ellos empiezan a convocar a la ciudadanía, o sea, ya hay, digamos, lo que llaman los polemólogos, ya hay un casus belli, ¿cierto? Algo que alimenta como el hecho de sentirse victimizado y entonces vamos a salir adelante. Entonces empiezan los convites cívicos frente a lo que ellos consideraban la desidia del departamento de Caldas. Entonces empiezan todos los discursos. Yo tengo una carta que envía Jorge Roa Martínez a la revista Progreso, que era de Medellín, donde dice, Pereira es un caso muy particular, es una ciudad self-made, una ciudad que se hace a sí misma. Y de ahí es donde vienen, por ejemplo, los nombres de ciudad prodigio, ciudad de esfuerzo. Empiezan a generarse como todas esas autodenominaciones, que es una forma de generar como identidad, sentido de pertenencia. Y entonces son famosas estas imágenes en cualquier álbum o en cualquier libro de historia reciente de Pereira. Estos son los famosos convites, donde cantidades de personas de distintas condiciones sociales iban y regalaban un día de trabajo, cogían el pico, la pala o hacían sancochos colectivos para poder realizar las obras, ¿cierto? Al menos como las primeras obras del aeropuerto y posteriormente de la Villa Olímpica, que también fue otro aspecto que generó ahí pues como mucho sentido de orgullo local. Entonces se trata de dos civismos enfrentados. Manizales reivindicaba un civismo ligado a su tradición aristocrática, que exigía al Estado el reconocimiento de sus derechos políticos y administrativos, o sea, al Estado central. Manizales se peleaba era un poco como contra el Estado central.
y exigía mayor autonomía para poder jalonar sus proyectos de manera, pues, o sea, de la manera que ellos querían hacerlo. Entonces y exigía al Estado el reconocimiento de sus derechos políticos, administrativos y la posibilidad de desarrollar un proyecto departamental más autónomo. Solicitaban más recursos para llevar a cabo las construcciones e inversiones a realizar en Manizales como la gran capital departamental. Es que de Caldas en ese momento en el concierto nacional era quizás el cuarto o el quinto departamento más importante. Una de las cosas que uno sí ve es que después de la separación de Caldas, pues, o sea, la separación de Risaralda y todo lo de Armenia, dejó de ser el Gran Caldas para ser 3 departamenticos muy pequeñitos, que están en el 8º, 9º, 10º lugar en términos de PIB, o sea, de productividad, de todas estas cosas con las que se mide la economía. El civismo de Pereira, sin embargo, ya era más bien como una acción libre y filantrópica de sus ciudadanos, o sea, así se promovía, que bajo un sinnúmero de consignas altruistas y solidarias habían construido los elementos más importantes de la ciudad, ¿cierto? Entonces era como de doble naturaleza y tenía como referente básico era el centralismo. Ellos siempre, una palabra que se repetía mucho era el centralismo asfixiante de Manizales. Como yo he llevado la crítica a Diego al hecho de que, por ejemplo, ¿qué pasó después de que se creó el departamento de Risaralda? Que esa es otra investigación que nosotros estamos haciendo. Después de que se da el proceso de creación de Risaralda, no terminó pasando un poco lo mismo. Pereira concentra todos los recursos, los proyectos de desarrollo a nivel municipal en muchas partes pues, de Risaralda son nulos. La gente después de la crisis cafetera tuvo que apelar a la migración, o sea, esa idea de lo que en su momento se llamó el departamento piloto, porque si Caldas era el departamento modelo, cuando se empieza a promocionar el departamento de Risaralda, se habla de un departamento piloto. Hoy yo creo que Risaralda es un departamento más como cualquiera de Colombia, atravesado por los fenómenos de desigualdad, de corrupción, ¿cierto? De cosas que tendríamos que revisar muy profundamente, de cómo es que se construyen unos imaginarios de ciudad, de región, pero que en la práctica no funcionan, ¿cierto? Y que quizás a veces hasta los mismos historiadores nos encargamos de reproducir de manera acrítica en una cantidad de textos y publicaciones. Entonces, ellos querían en Pereira contar con una mayor autonomía presupuestal para orientar el crecimiento material y espiritual de la ciudad. Exigían el reconocimiento como nueva capital departamental por su espíritu emprendedor y autónomo. Un sueño que no está muy lejano de lo que hoy se llama como el plan de desarrollo de Pereira. Pereira, capital del eje. ¿Cierto? Así es como el actual lema del plan de desarrollo de Pereira es ese, Pereira, capital del eje. Sigue con ese sueño de seguir siendo la capital del eje. Entonces, hay muchos aspectos de esos momentos de separación, por ejemplo, el levantamiento de los rieles del ferrocarril de Caldas, en esa parte que va después de la Popa y que va entrando a Pereira, cerquita donde quedaría hoy el viaducto, y separar eso, porque esa es la separación simbólica de Pereira de Manizales, y sobre todo esta frasecita, con la que yo quisiera concluir para cerrar algunas ideas. Dice acá, Pereira reclama de sus hijos no consumir cerveza póker, no comprar prensa que vaya en contra de los intereses de la ciudad, no hacer comercio con Manizales, no educar a sus hijos en Manizales, no apoyar elementos que estén incapacitados para defender la ciudad. Esos preceptos debe cumplir fielmente todo buen pereirano. Entonces, ¿qué es ser buen ciudadano cívico? Muchas veces, pues si lo contextualizamos históricamente, muchas de los elementos de lo que generan a veces como esas tensiones, esos estigmas culturales, esas divisiones, están señalados en ese mismo amor por lo local, ¿cierto? Yo quisiera, pues tengo muchas otras cosas que aportar. Yo sé que mi visión es un poco polémica, es un poco crítica, pero quisiera pensar que estas regiones, además porque ya lo digo así, sinceramente, yo vine a hacer mi proyecto de vida, ya a quedarme aquí en estas regiones, y quisiera encontrarme como nuevas posibilidades, entender la ciudad, su historia desde otras perspectivas. Yo quisiera como pasar a lo que para mí constituyen como los temas pendientes por seguir investigando. Esto ya lo digo un poco desde la labor que nosotros hacemos en la academia, ¿cierto? En las universidades. Entender un poco la dinámica política de la violencia, sobre todo luego de la creación, cómo fue que se daba eso, los gobiernos militares, que ese es un proyecto que también estamos desarrollando actualmente. Esta me parece muy llamativa en el diario. Un hombre se da 3 puñaladas mortales en el estómago porque su mujer no quiso vivir más con él. Y ahí el periodista dice, será por poquitas que hay.
¿cierto? O sea, como juzgándolo porque se había dado esas puñaladas. Ese tema, o sea, la violencia urbana, la violencia cotidiana, son temas que no hemos estudiado. Las historias barriales, la marginalidad social. Esto lo digo mucho en Pereira con mis estudiantes, de la necesidad de empezar a hacer como historias, un poco lo que llaman historias desde abajo, historias subalternas, para mostrar cómo a la par de ese discurso modernizador, de esos procesos, iban llegando otros sectores sociales. Quizás porque yo también provengo de esos sectores sociales, o sea, también la historia tiene un sentido de identidad. Y entonces siempre estoy como tratando de pensar que la historia se vuelva más incluyente y que le permita a cada uno encontrar su propio lugar en la historia del lugar del cual hace parte, ¿cierto? Entonces ese es un poco mi llamado a entender ese poco, es una serie de temas. Por ejemplo, en Pereira, el desborde de lo popular, el sector de la galería. Aquí también yo creo que Manizales en muchos sentidos está llamado, ojalá que con la carrera de historia y los programas de sociología, de antropología, a poder plasmar esas nuevas realidades, a poder entender esa desigualdad y sobre todo también a buscar nuevas formas de salir adelante y crear proyectos colectivos de ciudad, de ciudadanía mucho más incluyentes. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el tema.